¿quiénes son aquellos 3 líderes que te vienen de inmediato a la cabeza cuando te pido que me hagas referencia a 3 de ellos? Entonces, probablemente pues empiezas a identificar algunos y los vinculas con aspectos relacionados con la historia o con aspectos relacionados con la política o a lo mejor con el entorno de los negocios. Y cuando nosotros empezamos a identificar liderazgos desde esa perspectiva, resulta que empiezan a surgir nombres. Yo no sé si te vino a la mente el nombre de Gandhi, el nombre de Nelson Mandela, el nombre de algún presidente actual o pasado de algún país, o si te vino a la mente pues algún destacado líder de opinión en la industria en la que tú trabajas o en la empresa. Por ahí dan los ejemplos de Barack Obama, Lady Di, Sugata Mitra, en fin, ¿no? Normalmente cuando empezamos a hablar acerca de los líderes, empieza a venir a nuestra mente todo este tipo de nombres y entonces tenemos que confrontar un par de visiones, ¿no? El paradigma acerca de la escasez y acerca de la abundancia. De todos estos líderes que son recurrentemente mencionados, una vez que te vienen a la mente, resulta que tienen características en común y las principales características es que estos líderes a lo mejor hicieron grandes aportaciones a la humanidad, tenían un poder de influencia muy grande y sus cambios impactaron de manera muy clara y profunda a una parte del mundo o a un país o a la humanidad en su conjunto. Y entonces uno empezaría a pensar que un requisito para ser líder es tener ese nivel de impacto. Y por otro lado resulta que la mayoría de los nombres que empiezan a venir a nuestra mente cuando los aterrizamos, pues resulta que ya están muertos, ¿no? Muchos de ellos. Y entonces, pues ese sería el segundo requisito, o que hizo grandes cosas o que ya está muerto, ¿no? Y eso hace que podamos asociar la imagen del líder con un grupo muy reducido de gente o con un grupo muy reducido de personas con un impacto y con una influencia decisiva en la humanidad, lo cual hace que sean pocos. Incluso se acuñan frases como es un líder de los que solo hay uno en cada generación, ¿no? A mí me gustaría que para efectos de esta sesión, de esta charla que voy a tener con ustedes, podamos identificar el concepto líder, pero desde una perspectiva más cercana al día a día, más cercana a lo que tú eres, a lo que yo soy. El líder desde la perspectiva de la abundancia. Todas las operaciones de las empresas, de las escuelas, de las familias, de los pequeños negocios en este momento tienen liderazgos. Liderazgos activos como el tuyo, de personas que están buscando qué es lo que tienen que hacer para reinventarse. Si a ti te llamó la atención este programa, es probablemente, esta presentación, es probablemente porque tienes un rol de liderazgo y porque quieres identificar mejores maneras de ejercer ese rol en un ambiente tan incierto como el que estamos viviendo. Y lo primero que te tengo que decir es que el liderazgo tiene que ver con el poder. Pero el poder puede estar legitimado de dos formas. Por un lado está el poder que se ejerce desde el liderazgo y por otro lado el poder que se ejerce de acuerdo a la autoridad. El poder es el potencial de influir, es decir, el hecho de que tú tengas ese potencial para poder influir en los acontecimientos puede estar vinculado a tu autoridad y te da la posibilidad de generar cambios. Pero liderazgo es cuando ese poder se manifiesta y se convierte en una actividad, es decir, el líder es activo y genera cambios, influye directamente con sus acciones. La autoridad sirve para legitimar el poder, es decir, que tú podrías tener un poder basado en tu autoridad que estaría legitimado por un cargo, pero también podrías tener un poder basado en liderazgo puro y estaría legitimado única y exclusivamente por tus acciones, por tus decisiones, por tus características, por tus cualidades, por las razones por las que la gente ha decidido seguirte a ti. Y entonces, una pregunta interesante que podríamos hacernos en este momento a modo de autodiagnóstico es pensar, la gente que hoy te sigue, la gente que hoy te acompañaría aún si no tuvieras un cargo que desempeñas, si no estuvieras desempeñando un cargo, una función. Si la respuesta es sí y la gente que está vinculada a ti estaría dispuesta a seguirte independientemente del cargo, entonces el liderazgo que tú estás ejerciendo está basado en tu persona. Si tú dijeras, no, la gente en realidad solo me sigue por el cargo que tengo, o porque les pago un salario, o porque tengo una autoridad determinada, bueno, pues probablemente
Tu poder está basado en el cargo que tú tienes y para poder ser un líder hay que trabajar más en el poder personal. Vamos a ver entonces esta vinculación entre el poder personal y el poder de posición antes de meternos de lleno a los aspectos vinculados al ejercicio de liderazgo. El poder personal tiene que ver con confianza, respeto, coherencia y compromiso. El poder de retribución de posición está basado en la manera en que retribuyes, en la manera en que pagas, en los castigos que haces, en las sanciones, en los premios. Tu autoridad está basada en la posición y por lo tanto utilizas esos recursos para legitimar esa función de liderazgo. Entonces, el poder personal es en esencia lo que en un momento como este va a permitirte ejercer adecuadamente tu liderazgo, porque muchas cosas que están vinculadas con la posición hoy están en juego. Hoy hay empresas y organizaciones que no son capaces de pagar las retribuciones adecuadamente. Mucha gente está trabajando fuera de la oficina o fuera de las aulas, está estudiando y por lo tanto el tema de los castigos, las sanciones y los premios es un tanto subjetivo. Así que hoy más que nunca se necesita un liderazgo que esté ejercido, pero desde el poder personal. En ocasiones el liderazgo abarca las dos cosas. Hablar del poder personal implica poder identificar en qué nos encontramos inmersos y cómo lo estoy viviendo yo a nivel individual. Hace poco estaba yo dando un seminario acerca de la crisis como oportunidad y uno de los puntos que resaltaba es que lo que determina en buena medida la gravedad en que nos afecta el entorno son dos elementos. Por un lado, lo que está sucediendo realmente, que es la crisis externa sobre la cual no tengo control, y por otro lado, la manera en que estoy interpretando esos acontecimientos, que son la crisis interna, lo que interpreto de lo que sucede. En particular, no me preocupa tanto lo que pasa como lo que la gente cree que pasa. Vamos, lo que sucede efectivamente es algo relevante, es algo desafiante, es algo difícil, pero somos capaces de generar todavía versiones más complejas a través de las interpretaciones que hacemos de esto que está sucediendo. Tenemos que tener claro como un principio esencial de liderazgo ante una situación como esta, que tú y yo tenemos control única y exclusivamente sobre las decisiones que tomamos, no sobre las condiciones nos rodean. Las condiciones están ahí, están predeterminadas. Hay una condición que restringe nuestra habilidad, que genera un riesgo potencial de salud importante y que además está trayendo y va a seguir trayendo efectos económicos que nos van a poner a prueba. Sobre todo eso que sucede, no tengo control, pero sí tengo control sobre las decisiones que tomo en el día a día, lo que veo, de lo que hablo, con quién me vinculo, si salgo o no a la calle, si tomo una decisión de negocio en este sentido o en este otro, si decido conectarme a la clase que estoy tomando en línea o decido no conectarme. Sobre eso es sobre lo que sí tenemos capacidad de decidir y es desde ese punto desde el que vamos a ejercer nuestro liderazgo y nuestra capacidad de influir en los demás. Teniendo esos puntos en claro, podemos identificar que una crisis va a sacar lo mejor que tenemos en cada uno de nosotros o también podría existir el potencial de que saque lo peor que tenemos ahí en la forma de miedo, en la forma de agresividad, en la forma de violencia, en la forma de todos estos sentimientos negativos que también conviven con nosotros. La crisis es en ese sentido como una lente de aumento que va a magnificar aquello en lo que estés trabajando y aquello en lo que hayas trabajando. Pero también al desafiarte te va a poner en la posibilidad de generar nuevas habilidades y es ahí donde viene el regalo oculto que tiene esta crisis. Pero para poder navegar hacia esos territorios se necesitan líderes que estén encabezando esta misión, este trayecto, este recorrido hacia esa nueva realidad, ¿no? Lo que hacemos con las experiencias negativas define en quién nos convertimos. Lo que va a definir la próxima persona que tú vas a ser, las nuevas características de tu identidad, está basada en las reacciones que estás teniendo en este momento. De la misma manera que lo que tú eres hoy y lo que tienes para lidiar con este fenómeno es consecuencia de la manera en que te formaste con experiencias negativas en el pasado. Muchas de las
personas que están compartiendo el día de hoy aquí conmigo este webinar han tenido ya experiencia en tener crisis, ya alguna vez han experimentado una crisis, ya sea generalizada económica o ya sea una crisis financiera personal en la que fuiste despedido de un trabajo, quizá. Ya has tenido experiencia en eso y sabes que mucho de eso que sufriste y que padeciste en ese momento, a la larga, con el paso del tiempo, te trajo algunos regalos que mejoraron tus habilidades, que te dieron ventajas. Hace tiempo tuve oportunidad de organizar un evento muy grande allá en Irlanda. Estuve trabajando con un equipo por allá y en alguno de los viajes que tuve que hacer de coordinación, me invitaron a participar en una de las sesiones del Parlamento irlandés, la Cámara, que sería a la Cámara de Senadores. Y tuvimos una conversación con el representante principal de la Cámara de Senadores, tuvimos una comida, y cuando se enteró que yo venía de México, en aquel tiempo estábamos viviendo los efectos de la crisis anterior, allá la conocían como el credit crunch, nosotros por acá se mezcló con la del H1N1 y aparte con la subprime de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, en esa conversación él decía, bueno, nosotros estamos padeciendo aquí los efectos de esta crisis, está siendo complicado un país como nosotros y aquí en el entorno de la Comunidad Europea está siendo difícil. Y me dijo, no quiero ni imaginar cómo estará siendo para ustedes en los países de Latinoamérica. Y a mí pues me dio un poco de risa, ¿no? Me dio un poco de risa porque lo que le contesté fue, mire, pues hay algunas noticias que son buenas. La primera es que esta crisis, la de 2009 me refiero, 2009-2011, no fue generada por nosotros, ¿no? O sea, fue un efecto que vino de Estados Unidos. Y lo segundo es que nosotros tenemos entrenamiento intensivo durante muchos años, ¿no? Y probablemente algunos de ustedes, al igual que yo, recordarán que los que somos generación de más de 35, 40 años, pues tuvimos crisis recurrentes cada determinado tiempo. Esas crisis también nos dieron herramientas y formación. Hoy enfrentamos algo que es diferente porque no solo está la crisis económica, que además es real y literalmente global, sino está también la crisis sanitaria. Entonces hay nuevas habilidades por desarrollar y que son necesarias para ejercer el liderazgo en este entorno. En esencia, una crisis es un cambio donde perdemos cosas, también donde ganamos cosas que van a estar ocultas por un tiempo, pero estas producen un duelo, este intercambio. El cambio es la nueva realidad. Yo no sé, siempre hablamos de que lo único permanente es el cambio. El liderazgo de hoy tiene que empezar por asumir que el cambio es la nueva constante y que vamos a pasar de las frases hechas a lo real. Hoy hemos tenido que transformar nuestras actividades en un tiempo récord. Yo no sé a qué te dedicas, pero ya seas estudiante o bien que eres empresario, solo ponte a pensar en la cantidad de cambios y de adaptaciones que has tenido que tener en el último mes. Y compara eso con lo que fueron los últimos 10 años o los últimos 5 años o los últimos 3 años de tu trabajo. La velocidad con que has tenido que reaccionar e implementar cambios es asombrosa y esa es la realidad que tienes que asumir el día de hoy. Pero no solo eso, sino la nueva realidad que viene un poquito más adelante. Porque yo no sé si te has puesto a pensar que cuando algunas personas dicen, ay, ojalá y ya todo vuelva a la normalidad, están pensando en una normalidad que difícilmente va a volver como la conocimos. No sé, solo piensa en esto. Quizá la mayoría de ustedes hoy en día están trabajando en casa. Y al estar trabajando en casa, han descubierto facetas diferentes de su trabajo. El empresario que mandó a su equipo de trabajo a estar en home office durante este periodo, ¿crees que cuando todo esto pase, toda la gente va a volver de la misma manera? ¿No crees que se van a dar cuenta o a identificar determinadas cosas que pueden quedarse? O los restaurantes, hoy nada menos estaba viendo unas imágenes aquí de la ciudad en donde yo vivo, de la cantidad tan de restaurantes que tienen algunos cartulinas hechas a mano y otros banners un poquito más elaborados, pero todos anunciando que ahora dan servicio a domicilio, ¿no? ¿Tú crees que todos esos restaurantes, una vez que todo esto pase, todos van a dejar de dar servicio a domicilio ahora que empezaron a hacerlo? Yo creo que hay muchas cosas que van a cambiar y que todavía ni siquiera somos conscientes de la magnitud de los cambios que vamos a tener. Estamos hoy en día teniendo un webinar
a través de una plataforma que a lo mejor muchos de nosotros hace poco no dominábamos y ni siquiera sabíamos que existían. Esos cambios están ahí para quedarse. Y eso es parte de esa nueva realidad. El cambio es esa realidad constante que va a estar en evolución. Y ese cambio requiere liderazgo consciente, requiere que tú te des cuenta de que esa es la nueva realidad y que no estás apostando por una vuelta al pasado, a lo que ya era, sino por un proceso de adaptación a lo que va a empezar a hacer, a lo que están haciendo en este momento. Y quizá pudiera ser algo que nos asuste, pero también puede ser algo que nos emocione, más allá del periodo doloroso y de sufrimiento que quizá algunos de nosotros vamos a tener que asumir. Del otro lado hay una nueva realidad que en este momento no tenemos claro cómo va a ser, porque hoy ya estamos viviendo algo y tenemos que ser conscientes y claros con eso. Por lo tanto, el liderazgo consciente implica darse cuenta de eso y también ejercer un liderazgo con empatía, porque no todas las personas están viviendo las cosas de la misma forma. Hace poquito leí una reflexión de un colega, coach también, que hablaba acerca de una reflexión muy simple. Si tú en este momento dejaras de tener el ingreso, un ingreso, lo que sea que estés percibiendo, si hoy lo dejaras de tener de tajo, ¿cuánto tiempo aguantarías? ¿Con cuánto tiempo dispondrías para contar con lo mínimo esencial? Por supuesto que primero recortarías tus gastos, pero dependiendo de la situación en que te encuentres, pues habrá algunos que pudieran estar tranquilamente por meses, incluso por años, pero habrá algunos que solo podrán por semanas y otros por días y otros hasta mañana, ¿no? Entonces, el líder hoy tiene que también estar consciente de esa realidad y tratar de ver las cosas desde la perspectiva de los integrantes de su equipo, desde la perspectiva de los otros. La empatía hoy es una característica importante de este proceso de liderazgo. Generar liderazgo con empatía implica ser sensible a lo que el otro está viviendo como su propia realidad de las cosas. Así que esa va a ser otra de las características fundamentales en el ejercicio de esta nueva forma de ver el liderazgo. Y la otra, que es una palabra clave que nos va a acompañar de aquí en adelante, es la flexibilidad. Liderazgo con flexibilidad, el ceder un poco, generar espacio de lo que era tu statu quo, la manera cómoda que quizá tenías de vivir, no porque sea cómoda en sí, sino porque estabas acostumbrado a tus rutinas. Ser flexible implica aceptar, renunciar a eso para abrirte a la innovación, para abrirte al cambio, porque la principal limitante para que un líder pueda ejercer la innovación es el no ser flexible, el querer cambiar pero sin que las cosas cambien, el querer lograr cosas diferentes pero sin hacer nada nuevo. Y para poder innovar necesitas forzosamente ser flexible. Así que bueno, yo te invitaría a que reflexiones un poco sobre este concepto. Por un lado está la empatía y por otro la flexibilidad. Pero después llega este tercer componente que es la acción. Y la acción implica estar dispuesto a actuar. La empatía te va a permitir que las decisiones que tomes consideren a los demás, consideren a la otra parte. La flexibilidad te va a permitir abrir espacio a la innovación, pero la acción va a ser el detonante principal de todas esas ideas y de esa innovación. Tú puedes tener ideas fantásticas para adaptarte a la nueva realidad, pero si no actúas, si no conduces a tu equipo, si no lideras, si no implementas, no va a suceder absolutamente nada. Nada que tú controles, porque por supuesto que los cambios van a seguir. La única diferencia es que no vas a estar tú montado en esos cambios, ¿no? Entonces, el primer paso para que puedas ejercer este proceso de liderazgo es aceptar lo que es, por un lado, la nueva realidad, y por otro lado, dejar ir lo que ya no es. Lo que probablemente no va a regresar, probablemente no vas a recuperar. Y desde ahí vas a ser más capaz de ejercer un liderazgo. Si para ti esto es posible, con la empatía vas a poder ayudar al resto de los integrantes de tu equipo a que vayan acompañándote en este ritmo y que lleven su propio ritmo de aceptación. Acepta lo que es y deja ir lo que ya no es. Dale la bienvenida al nuevo escenario, dale la bienvenida al cambio. El camino para lograr esto finalmente es la aceptación.
Y la aceptación implica iniciar no un camino de negación y resignación que genere un malestar interior, sino un camino que a través de la resiliencia te permita la aceptación, se genere la paz interior y desde esa paz interior tengas las herramientas para poder fluir en este nuevo entorno. Probablemente es como fluir en los rápidos rocosos de un río, ¿no? Pero finalmente es fluir y en la medida que vas agarrando experiencia aprendes a sortear las corrientes y las rocas que se presenten. Si vas asustado, si vas enojado, si vas con emociones negativas, va a ser muy difícil que lo logres. Aquí la palabra clave de todo esto pues está en este concepto que llamamos resiliencia. Y cuando hablamos de resiliencia, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es la resiliencia? Hoy es un término que estamos escuchando por muchos lugares, pero en principio la resiliencia es un término que viene de la metalurgia, de la industria de los metales, y es un término que está asociado en el idioma francés con la capacidad que tienen determinados metales de que tras ser sometidos a pruebas de temperatura muy fuertes, terminan incluso derritiéndose, pero al pasar esas pruebas vuelven a agarrar su forma original y no solo eso, sino que quedan templadas, generan más dureza, generan más fuerza, más firmeza. Esa es el origen de la palabra resiliencia. Y traducido al ejemplo de liderazgo, es la capacidad que tenemos para conducir a nuestros equipos a través de pruebas difíciles y no solo salir victoriosos de eso, sino salir fortalecidos. Imagínate si en tu organización, en tu equipo, en tu escuela, logran trascender todo esto. Cuando las cosas se estabilicen y cuando estemos en una nueva realidad, imagínate con todas esas habilidades lo que vas a ser capaz de construir, el crecimiento exponencial que cada organización puede tener. Eso si logramos subirnos en este barco de la resiliencia. Y no nos confundimos porque la resiliencia no es resistencia. Estamos acostumbrados a que nos enseñan, échale ganas, resiste, párate firme y que la adversidad no te tire y levántate y eres como el boxeador, esto no se acaba hasta el último round. No se trata de resistir. La resiliencia implica que tú como líder también sepas que hay momentos en que tienes que guardar la calma, te tienes que dar tu tiempo para recomponerte, te tienes que dar tu tiempo para reconectar, tienes que aprender a respirar, tienes que reconocer cuando estás sobrepasado, tienes que saber parar. Si estás haciendo home office, probablemente te des cuenta que estás viviendo al límite de muchas cosas. Las jornadas, hace rato hablaba con un colega de trabajo, las jornadas ahorita están siendo de 18 horas para muchos, ¿no? Pareciera que el home office resulta mucho más desafiante en términos de horas de trabajo que a lo mejor alguna otra actividad que llevemos a cabo. Pero tienes que aprender a detenerte, a recomponerte, a recargar de energía, nutrirte bien, respirar, serenarte, suspender la carga negativa de cosas para que desde ahí puedas aguantar y transformarte y crecer, porque si no, lo único que te va a generar la resistencia es agotamiento, no resiliencia. Vas a terminar agotado, vas a terminar cansado. Tres características de la resiliencia, y con esta lámina me voy a quedar porque parece que me están indicando aquí del TEC que vamos a tener que salir y con la misma liga volver a entrar. No sé, esto me está notificando ahora. Pero lo que les quiero adelantar es que para poder saber que estamos actuando con resiliencia tenemos que identificar tres características de las personas resilientes. Las personas resilientes desarrollan una aceptación obstinada de la realidad, lo que hemos hablado hasta ahora. Acepto rápido lo que sucede, me doy cuenta de lo que está pasando, vivo mi proceso de duelo, lo asumo y continúo. Es una aceptación obstinada de la realidad. Segundo, una profunda convicción de que la vida tiene sentido. Esto me conecta con lo espiritual, mi capacidad de agradecer, encontrar el sentido de mi vida. Si lo tuyo va por el lado religioso, la religión te lo da. Si va por el lado de reflexivo, la reflexión, la autointrospección te lo da. Si va por el lado del coaching, de la búsqueda de propósito, esa búsqueda de propósito, el para qué de tus acciones y de tu existencia, es lo que te lo da.
aquello que te dice vale la pena enfrentarte a esto por lo que vas a desarrollar en ti, por lo que vas a lograr. Y finalmente, la habilidad increíble para improvisar, y en eso yo creo que los mexicanos tenemos una gran ventaja, somos capaces de improvisar y de ingeniárnoslas para lograr muchísimas cosas, pero no son los mexicanos, los latinos en general, la habilidad increíble que tenemos para poder improvisar. Yo creo que eso es algo de nuestros principales talentos, pero es algo que también determina nuestras capacidades como personas resilientes. Es decir, que tengamos la capacidad de, desde esta improvisación, generar alternativas, generar nuevos espacios. ¿Cuántas cosas nuevas que no se te habían ocurrido si estás en el mundo de los negocios o si estás educando alumnos o si eres alumno? ¿Cuántas cosas nuevas no se te han ocurrido en últimas fechas? O bien, si no es que se te hayan ocurrido, ¿cuántas cosas nuevas no has visto que surgen? ¿Cuántas adaptaciones de servicios? Servicios que servían para una cosa ahora sirven para otra. Entonces creo que es un buen momento para reinventarnos y para aprender de esas características. Bien, vamos a ir cerrando esta primera parte. Considera esto un breve receso. Nos vamos a conectar de inmediato a esta misma liga y vamos a terminar con el tema, con lo que llevamos hasta ahora. Espero que el tema hasta ahora te parezca interesante, te parezca enriquecedor. Y al volver, pues vamos a terminar de aclarar los puntos aproximadamente en unos 20 minutitos adicionales para poder concluir con el tema de lo que implica el liderazgo en un tiempo tan desafiante como este. La liga es exactamente la misma y nos vemos aquí en aproximadamente un minuto. Igual, si quieren ir mandando sus preguntas al chat en privado o al público en general, los estaremos esperando. Siéntete triste, reniega de todo lo que tú quieras, pero ponte un plazo. Ponte un plazo para sufrir y después sigue adelante, porque no vas a tener el control para cambiar lo que sucede. Así que tienes que buscar el control para poder transformarte tú y modificar tus acciones, tus conductas, tus comportamientos para buscar un resultado. Si llevas ahorita ya un buen rato lamentándote, está bien, pero ponle fecha, ponle límite. ¿A partir de qué momento vas a dejar de lamentarte, vas a dejar de quejarte, vas a dejar de preocuparte, de resistirte? Y una vez que te pongas esa fecha, vas a sentirte un poco más liberado y proactivo para poder identificar qué acciones sí puedes tomar, qué acciones sí están en tu control y desde ellas qué cosas sí eres capaz de construir para poder lograr un mejor resultado, para poder lograr un mejor escenario. Acepta la parte emocional, acepta la frustración, acepta la queja incluso, pero ponle paso, ponle un límite. Esto quiere decir que te recuperes rápidamente, porque los auténticos líderes, aunque lo sientan así, si hacen esto, si hacen una pausa, si se detienen, si buscan la resiliencia como norma de vida, como forma de trabajo, no se desmoronan, porque las derrotas les dan un impulso para poderse reincorporar a la lucha con mayor fuerza y determinación. Son como este mismo ejemplo que te daba hace un ratito, como el temple del acero. Después de haber pasado por el fuego, son capaces de generar una mayor dureza, de generar una mayor fortaleza. Pero esto implica que desde ese proceso de aceptación de lo emocional, desde ese proceso de shock que nos pueden generar los acontecimientos del día a día, desde ahí seas capaz de recomponerte rápidamente, de transitar esos pasos hacia la aceptación rápidamente para que puedas empezar a generar una visión diferente. Genera propósito. Esa es otra misión fundamental del líder. La gente que te está siguiendo hoy, en medio de esta incertidumbre, y a veces tú mismo, yo mismo nos sentimos en medio de una vorágine de acontecimientos donde hemos perdido el rumbo. No tenemos muy claro hacia dónde tenemos que ir y a veces ni siquiera dónde estamos parados. Lo que genera de manera más importante motivación en los equipos de trabajo es cuando hay un propósito y ese propósito además es compartido. Las personas necesitamos propósitos que tengan significado. Esa es nuestra razón de vivir. Con un propósito compartido somos capaces de conseguir cualquier cosa. Mira, no sé cómo estés viviendo en el aspecto laboral, ustedes que estén trabajando en alguna empresa,
pero no sé cómo les haya ido recientemente con el tema de ausentismo o de rotación. Se darán cuenta que pareciera que de la noche a la mañana estos efectos dejaron de ser un problema. La gente falta poco al trabajo, la gente rota poco, es decir, la gente no se está yendo. Y además hay niveles de productividad en muchas industrias que de repente no habíamos visto anteriormente. Aunque a algunas personas el home office no les ha sentado bien, para otras resulta que los ha hecho mucho más productivos. Ya por el simple hecho de quitar las horas de traslado, ¿no? Que a veces, sobre todo en ciudades grandes como la Ciudad de México, la Ciudad de Monterrey o Guadalajara, toman distancias muy largas o distancias cortas, pero tiempos muy largos. Bueno, aún quitando todo eso, de todas maneras la gente se ha hecho muy, muy productiva. Y además pareciera que hay gente también que está muy motivada. Y es que este entorno nos ha dado también un enemigo común. Y yo creo que lo has visto, países como México, como el nuestro, que han sido resilientes, en momentos de crisis como los acontecimientos de septiembre de 2017 o de septiembre del 85, sacan en muchas ocasiones este espíritu solidario porque tenemos un propósito compartido y eso nos motiva a poder hacer las cosas de una manera diferente. Tu rol como líder es encaminar ese propósito hacia algo tangible. Si te toca liderar una empresa o liderar una organización, ¿cuál es el propósito inmediato y cuál es el propósito trascendente? Es decir, estamos enfrentando una crisis. ¿Qué es lo que buscamos en primera instancia? Mantener la empresa a flote por un tiempo, pero ¿para qué la queremos mantener a flote? Es decir, ¿qué hay más allá? Tu rol como líder es tener esa visión clara y aterrizarla con tu equipo. Hoy están peleando por su trabajo, están peleando por su organización, están peleando por su año escolar, están peleando por mantener la armonía de su familia. Y si logramos esto, ¿qué vamos a tener hacia futuro? Si logramos esto, habremos desarrollado muchas habilidades nuevas, estaremos listos para que una vez transformados y entremos a la era digital con muchas herramientas y con plena conciencia de nuestros alcances como equipo, ¿no? Esa es la magia de generar propósito porque nos permite que el equipo asuma un rumbo y una dirección claros que además si son compartidos generan un espíritu motivacional mucho más alto. Al final lo que vemos es un camino por recorrer y tú puedes recorrer ese camino con la vista baja. Si tú vas viendo solo hacia abajo, lo único que vas a ver es el gris del pavimento y una línea blanca en medio. Pero si levantas la vista, vas a ver en el horizonte, a lo lejos, vas a ver una línea que hace que parezcan que el cielo y la tierra están juntos. Y en un momento incluso eso te va a parecer un límite. ¿Y sabes por qué? Porque el espíritu humano está hecho para límites mucho más lejanos. Por eso es que somos capaces incluso de ver el cielo como si fuera un muro, pero necesitas volver la vista hacia allá. Mirar hacia adelante, no solo ver lo que está acá. Por supuesto que es importante lo que está acá, pero necesitas levantar la vista de vez en cuando para ver lo que está allá. Y eso lo vas a lograr en la medida que alimentes una visión positiva, en la medida que estimules las cosas positivas que sí hay. Una visión negativa es aquella que se enfoca en lo que no hay o en lo que ya se perdió. Pero una visión positiva es la que se enfoca en lo que sí hay y en lo que puede haber. Y enfocarnos en lo que sí hay también nos da la perspectiva del agradecimiento, porque nos permite saber que dentro de todo hay cosas que siguen funcionando, hay cosas que pueden mejorar, hay cosas que pueden estar bien y eso es lo que alimenta nuestra esperanza. Cuando nosotros ponemos el foco de nuestra atención en lo positivo, en lo que sí hay, porque si nosotros nos enfocáramos solo en las carencias y en todo lo negativo, definitivamente perderíamos el sentido de hacer las cosas. Además, hay muchas más cosas buenas que seguramente si te esfuerzas y si enfocas a tu equipo hacia allá, vas a poder encontrar. Recuerda que el dolor es pasajero, pero la belleza es eterna. Esta frase se la atribuían a Rembrandt, que padecía de artritis y cuando pintaba sufría mucho por el dolor del movimiento del pincel en sus manos. Y cuando su alumno le preguntó, maestro, ¿pero por qué pintas si ya eres reconocido y además sufres mucho al hacerlo? Él respondió, recuerda que el dolor es pasajero, pero la belleza, se refería a su cuadro, la belleza es eterna. Y lo mismo sucede con lo que estás viviendo aquí y ahora.
Esto va a ser pasajero. Los alcances que puede tener si te enfocas en lo positivo van a durar mucho, mucho tiempo y te van a dar herramientas para mucho tiempo hacia el futuro, pero es necesario transitarlo. Es necesario pasar por aquí, es una condición. Por lo tanto, como líder tienes que recorrer este camino con los pies bien plantados en la tierra, anclados en la tierra, pero con la mirada puesta en el futuro. Los pasos los das aquí, pero la dirección y el rumbo los das acá. Tienes que saber que vas a ir resolviendo una cosa a la vez en cada paso que das, pero sin perder de vista hacia dónde te diriges. Y no importa qué tan lejos esté ese destino, lo importante es que te sigas moviendo, es que sigas avanzando en esa dirección. Eso va a hacer que la gente te siga, porque quien tiene rumbo, quien tiene claro a dónde va, por lo regular encuentra cómo. Y la gente está dispuesta a seguir a alguien que sabe a dónde va, que sabe a dónde se dirige. Y sobre todo piensa, si cuando todo esto termine, pudieras capitalizar todas esas experiencias, imagínate si las experiencias son duras, son desafiantes, y cuando pasen muchos años tuvieras que escribir sobre la manera en que viviste y sobreviviste a esta gran pandemia del siglo XXI, cuando te pregunten tus nietos o la gente del futuro, oye, ¿cómo fue? Y tú lo pudieras escribir en un libro, imagínate el libro que vas a poder escribir, la gran historia que tienes el potencial de contar hoy, si tan solo no pierdes la fe, si mantienes a tu equipo enfocado en el futuro, si te mantienes orientado hacia lo positivo, si desde la resiliencia trasciendes este periodo de incertidumbre. Imagínate qué historia más interesante va a ser contada en ese libro. Sin duda me encantaría poder leer un libro donde cuentes la manera heroica en que has enfrentado y que estás enfrentando y que vas a seguir enfrentando todas las circunstancias que se te están presentando y que se te van a seguir presentando. Bien, amigas, amigos, yo quisiera entrar a la parte final y concluir mi presentación aquí con ustedes, presentándoles este cuadro que tienen ahora mismo aquí ustedes en sus pantallas. Esta obra es conocida como la Balsa de la Medusa. Es una pintura francesa, es una pintura al óleo que fue realizada por un pintor francés de la época del romanticismo conocido como Théodore Géricault. Y esta fue pintada entre 1818 y 1819. Esta obra que este autor culminó después de que había cumplido los 30 años, se convirtió en uno de los íconos de aquella época del romanticismo francés. Es una pintura de formato muy grande, mide casi 5 metros por 7, 5 por 7, es una obra impresionante que representa una escena del naufragio de la fragata de la Marina francesa que era llamada la Medusa, o Méduse en francés. Esta nave encalló en las costas de Mauritania más o menos en el año 1816 y fue un gran escándalo porque al menos 147 personas quedaron a la deriva en una balsa improvisada que entre ellos mismos, antes de que se culminara el hundimiento de la nave, tuvieron que improvisar porque los buques, bueno, las lanchas de rescate que traía el barco se habían terminado con los tripulantes que se las llevaron. Entonces, lo que hizo aquí el pintor Géricault fue tratar de identificar, de tratar de representar el dramatismo y el dolor y el drama tan fuerte que experimentaron esos sobrevivientes mientras duraron 13 días a la deriva en el mar, en esa balsa. Al final de los 140 y tantos que habían logrado subirse a la balsa, solo 13 lograron ser rescatados casi 14 días después. Y lo que podemos ver aquí en los mensajes que nos deja este pintor es que en medio de una situación tan dramática y tan dura como la que estaban experimentando esos sobrevivientes, algunos desfallecieron y sucumbieron al dolor, a la pena, a la fatiga. Otros simplemente se quedaron indiferentes, mudos, sumidos en la depresión y la tristeza. Otros desconcertados sin saber qué hacer. Otros clamando en medio del dolor y el sufrimiento por ayuda. Otros a lo mejor resignándose a su suerte. Pero había unos
algunos pocos que tenían la vista puesta en el horizonte, tratando de divisar lo que pudieran y buscando por ayuda, haciendo lo que dentro de este limitado espacio estaba a su alcance para poder generar esperanza y desde esa esperanza encontrar lo que veían aquí en el horizonte. Un pequeño palmo de tierra al que llamar la atención para que pudieran ser rescatados, un pequeño palmo de tierra a donde pudieran llegar. Y esta, queridos amigos, queridas amigas, esta es la figura del líder en un momento difícil. La figura del líder que, si bien está experimentando también los momentos difíciles que su equipo está experimentando, no deja de tener la vista puesta en el horizonte, buscando alternativas, buscando formas diferentes de ser, de hacer y, por lo tanto, formas diferentes de crecer. Al final, esto es como un velero. La vida de cada uno de nosotros es como un velero que despliega sus velas en alta mar. Y cuando un velero sale a alta mar, pues al desplegar sus velas depende de la fuerza del viento para moverse. Y el viento es una fuerza brutal, es indescriptible el poder que tiene para mover una embarcación, sobre todo una tan pequeña como esta que se muestra ahí. Y a veces los vientos soplan encontrados y soplan de un lado y soplan del otro. Y el velero parece que estuviera a la deriva. Es impulsado por el viento. ¿Y quién pudiera controlar ese viento? Parece que simplemente se tiene que dejar llevar por la inercia. A veces nos sentimos así y probablemente en este momento, en medio de tu escuela, de tu organización, de tu trabajo, de tu empresa, te sientes como ese pequeño velero perdido a la deriva en medio de la inmensidad del mar. Pero ¿sabes una cosa? Quizá no podemos cambiar la dirección del viento, es cierto. Pero tú, yo, cada uno de nosotros, siempre podemos ajustar las velas. Y en este momento, en esta contingencia, en este momento desafiante de incertidumbre, el velero eres tú. Y desde ahí le puedes dar el rumbo que tú creas conveniente a lo que está sucediendo. Y desde esa incertidumbre generar un nuevo rumbo hacia el que puedes llegar, acompañado, por supuesto, de la gente que te rodea. De verdad, muchísimas gracias por su participación. Aquí termina lo que tenía yo preparado para compartir con ustedes y quedo a su disposición.